El pulso telepático alcanzó a todas las mentes sensibles en la estación de archivo celestial. Exactamente a las 347 horas, quienes podían sentirlo lo describieron después como una oleada de antigua tristeza mezclada con una urgencia desesperada. El dragón estelar estaba muriendo y tenía una última petición. Walter Reed estaba fregando el suelo de la sección 7 del archivo, cuando los altavoces de emergencia de la estación cobraron vida con un crujido. Se detuvo, apoyándose en el mango de la fregona mientras el anuncio resonaba por los pasillos vacíos. Todo el personal con sensibilidad telepática debía presentarse inmediatamente en el ala médica. El dragón quería algo. Walter se encogió de hombros y volvió a su trabajo. Al fin y al cabo, solo era un conserje. Nadie lo necesitaría para el asunto importante que se estuviera tratando 7 pisos más arriba. El ala médica se había transformado en algo entre un hospital y un lugar sagrado. Representantes de 17 especies diferentes abarrotaban la plataforma de observación, observando a través de un cristal reforzado cómo la enorme criatura yacía en el centro de una cámara especialmente construida. Las escamas del dragón, que los registros históricos describían como brillantes con la luz de estrellas recién nacidas, se habían desvanecido hasta convertirse en un gris apagado. Su respiración era lenta y dificultosa, con movimientos que parecían doblegar el aire mismo. La embajadora Lyra se encontraba al frente de la multitud reunida, con sus 4 alas plegadas contra su espalda en un gesto de respeto. Había estudiado a los dragones estelares en la universidad y escrito su tesis sobre su papel en los albores de la diplomacia galáctica. Ver uno en persona, incluso uno moribundo, era como estar ante un pedazo de historia viva. Cuando la conciencia del dragón la alcanzó, casi cayó de rodillas. El mensaje era simple. El dragón quería ver al humano que conocía su nombre. Eso era todo. Una sola petición de un ser que había presenciado el auge y la caída de civilizaciones enteras. Encuentra al humano que conoce mi nombre. El problema se hizo evidente en cuestión de minutos. Nadie conocía el verdadero nombre del dragón. Los archivos históricos contenían referencias a los dragones estelares, descripciones de su apariencia, registros de sus intervenciones en conflictos galácticos, pero sus nombres se habían perdido hacía miles de años. La especie que se encontró por primera vez con los dragones se había extinguido. Sus lenguas habían muerto. Sus registros eran fragmentos dispersos en una docena de estaciones de archivo diferentes. Lyra convocó una reunión de emergencia de la delegación humana. Había 43 humanos en la estación, en su mayoría investigadores y personal técnico. Necesitaba entrevistarlos a todos. Entre ellos, seguramente alguien sabía algo que el resto de la galaxia había olvidado. Las entrevistas comenzaron de inmediato. La doctora Patricia Okonkwo, la arqueóloga humana principal, fue la primera. Se especializaba en civilizaciones precolombinas de la Tierra y no sabía nada de dragones estelares. Luego fue el turno del equipo de lingüística. 3 humanos que trabajaban en la traducción de textos alienígenas recién descubiertos. Ninguno había estudiado jamás lenguas de dragones. La lista continuaba: ingenieros, personal médico, enlace cultural, cada uno con su propia especialidad, ninguno con conexión alguna con la antigua tradición de los dragones. A las 6 horas, Lyra estaba exhausta. Su asistente le trajo una bebida estimulante y una lista actualizada de los humanos que aún debía entrevistar. Revisó los nombres buscando a alguien cuyo historial pudiera ser relevante. La mayoría eran personal de apoyo, cocineros, personal de mantenimiento, administrativos. Estaba a punto de dejar la lista a un lado cuando un nombre le llamó la atención. Walter Reed, asignado al ala de preservación de lenguas antiguas durante los últimos 3 años. Mantenimiento del turno de noche. Era una conexión tenue, pero algo era algo. El ala de preservación albergaba algunos de los textos más antiguos de la galaxia. Si existía algún lugar en la estación donde pudieran existir referencias a dragones estelares, estaría allí. Quizás este tal Walter había visto algo mientras limpiaba,
o había escuchado a los investigadores hablar de algo importante. Lyra envió a su asistente a buscarlo. Walter estaba en su descanso cuando recibió el mensaje en su tableta de trabajo. La embajadora Lyra quería hablar con él inmediatamente en la sala de conferencias 12. Se quedó mirando el mensaje, confundido. En 3 años trabajando en la estación, nunca lo habían llamado a una sala de conferencias. Nunca había hablado con un embajador. Comprobó los datos del remitente 2 veces para asegurarse de que no se tratara de un error. La sala de conferencias era más pequeña de lo que esperaba. Una simple mesa y unas pocas sillas. La embajadora Lyra lo esperaba, con aspecto cansado pero alerta. Le indicó que se sentara. Señor Reed, gracias por venir. Seré directa, ya que el tiempo apremia. ¿Conoces a los dragones estelares? Walter negó con la cabeza. No mucho. Es decir, he oído hablar de ellos, pero no sé mucho. ¿Has estudiado alguna vez lenguas o mitología de dragones antiguos en tu trabajo en el ala de conservación? No, señora. Solo limpio y mantengo los sistemas de control ambiental. No soy investigador. Las alas de Lyra se desplomaron ligeramente. Otro callejón sin salida. Pero continuó. En tus 3 años trabajando en el ala de conservación, ¿te has encontrado con algo inusual? ¿Algún texto u objeto que pareciera extraño o fuera de lugar? Walter reflexionó sobre ello. Pensó en su rutina nocturna, caminando por los silenciosos pasillos de los archivos después de que los investigadores se marcharan. Pensó en los miles de textos y objetos que había desempolvado y catalogado. La mayoría se le habían mezclado después de 3 años. Entonces recordó los cristales. Hay una sala, dijo lentamente, en la planta baja del ala. Tiene unos cristales. Los investigadores dicen que están rotos y que no pueden obtener datos de ellos. Pero a veces, cuando limpio cerca, oigo algo. Lyra se inclinó hacia adelante. ¿Oyes qué? Es difícil de explicar. Como un tarareo, pero no del todo. Más bien una sensación que suena a música. Empecé a pasar mis descansos en esa habitación, simplemente escuchando. Sé que suena extraño. ¿Puedes reproducir el sonido? Walter vaciló. Nunca antes había intentado tararearlo para nadie de alguna manera, se sentía íntimo, como compartir algo que no estaba destinado a los demás, pero el embajador lo miraba con tanta intensidad, y había algo en la urgencia de la situación que lo impulsó a ayudar. Puedo intentarlo, dijo, cerró los ojos y pensó en la cámara de cristal. Recordó la sensación de estar sentado en la oscuridad, la suave vibración que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. Dejó que las primeras notas surgieran de su pecho. Un zumbido grave que resonaba de una forma que los sonidos normales no lo hacían. El dispositivo de calma de Lyra, aún conectado al ala médica, captó el sonido. 7 niveles más arriba, los ojos del dragón moribundo se abrieron. Sus escamas comenzaron a palpitar con una luz tenue. Todos los sistemas de monitoreo de la cámara médica registraron un repentino aumento en la actividad de conciencia. El dragón había oído su nombre. 3 años antes, Walter Reed había llegado a la estación de archivos celestiales con una maleta y el corazón apesadumbrado. Su esposa había fallecido 6 meses antes y la tierra le resultaba demasiado cargada de recuerdos. Cuando surgió la vacante para personal de mantenimiento, se postuló sin pensarlo mucho. Necesitaba distancia. Necesitaba pasillos vacíos y habitaciones silenciosas donde nadie conociera su historia. El ala de preservación era perfecta para eso. Los investigadores trabajaban en turnos diurnos, dejando los archivos completamente vacíos cuando Walter llegaba a las 22. Su supervisora, una mujer eficiente llamada Rodríguez, le enseñó lo básico: mantener estables los controles ambientales, limpiar las salas de lectura, revisar las unidades de preservación para detectar cualquier fluctuación de temperatura o humedad. Un trabajo sencillo que le dejaba mucho tiempo para pensar, o simplemente no pensar, que era lo que Walter realmente deseaba. Las primeras semanas fueron difíciles. La estación era extraña,
llena de alienígenas cuyo lenguaje corporal no podía interpretar y una tecnología que apenas comprendía. Comía solo en sus aposentos y casi no hablaba con nadie fuera del trabajo. La soledad era abrumadora, pero también era lo que necesitaba. El duelo necesitaba espacio. Fue durante su tercera semana cuando descubrió la cámara de cristal. Estaba haciendo su ronda habitual, revisando cada habitación sistemáticamente, cuando abrió una puerta marcada como Almacén de Artefactos No Clasificados 7B. La habitación era pequeña, de apenas 3 metros de ancho, con una sola vitrina en el centro. Dentro había 7 cristales, cada uno del tamaño de su puño, dispuestos en círculo. El cartel informativo decía que habían sido recuperados de un mundo muerto en el borde exterior. Edad desconocida. Propósito desconocido. Análisis lingüístico inconcluso. Estado actual, inerte. Walter estaba a punto de irse cuando lo sintió. No era un sonido exactamente, más bien una vibración en el pecho. Se acercó a la vitrina y la sensación se intensificó. Le recordaba a algo, aunque no lograba recordar a qué. Se quedó allí 5 minutos, sintiendo esa extraña resonancia, antes de continuar su ronda. Se encontró regresando a la cámara de cristal cada noche. Al principio, se decía a sí mismo que era solo parte de su rutina, pero sabía que no era del todo cierto. Había algo en esa habitación que le transmitía consuelo. Los cristales eran antiguos, antiquísimos, según la placa, y sin embargo parecían tener vida. No en un sentido biológico, sino en el sentido de que las cosas muy antiguas cargan con el peso de todo lo que han presenciado. Walter empezó a pasar sus descansos en la cámara de cristal. Se sentaba en el suelo, con la espalda contra la pared, y simplemente escuchaba. La sensación de zumbido se hizo más nítida con el tiempo. Empezó a notar patrones, ritmos que se repetían. No era una vibración aleatoria. Era estructurada. Era intencional. Al final de su primer año, Walter podía tararear al compás de los cristales. No entendía lo que tarareaba. No tenía ni idea de si significaba algo, pero de alguna manera le parecía bien, como aprender una canción en un idioma que no habla. La melodía tenía su propio significado, independiente de las palabras. Los demás trabajadores de mantenimiento lo consideraban un poco raro, pero lo dejaban en paz. Rodríguez apreciaba su fiabilidad y meticulosidad. Los investigadores apenas lo notaban, lo cual a Walter le parecía bien. Había construido una vida pequeña y tranquila en los archivos, y eso era suficiente. Sentado en la sala de conferencias 12, con la embajadora Lyra mirándolo fijamente con los ojos muy abiertos, Walter comprendió que su tranquila vida estaba a punto de complicarse mucho. «Ese sonido que hiciste», dijo Lyra con cautela. «¿De dónde lo aprendiste?» «De los cristales del almacén 7B. Ya te dije que a veces zumban. Simplemente aprendí a tararear con ellos». «Señor Reed, esos cristales han sido estudiados por los mejores xenolingüistas de la galaxia. Han sido analizados con todo tipo de escáneres y sensores que tenemos. Son completamente inertes. No emiten ningún sonido». Walter frunció el ceño. «Pero los oigo todas las noches». El dispositivo de Lyra, normalmente tranquilo, estalló con mensajes urgentes. Los escaneó rápidamente, su expresión pasando de la confusión al asombro. «El dragón está despierto. Está intentando moverse. El equipo médico dice que sus niveles de conciencia han aumentado drásticamente». Miró a Walter. «Esto sucedió en el momento en que empezaste a tararear». «No lo entiendo». «Yo tampoco, pero el dragón sí». Lyra se puso de pie. «Señor Reed, necesito que me acompañe al ala médica ahora mismo». Tomaron el ascensor express y ascendieron en silencio por los niveles de la estación. La mente de Walter daba vueltas. Solo era un conserje. Limpiaba suelos y mantenía los sistemas ambientales. Se sentaba con viejos cristales porque le hacían sentir menos solo. Nada de esto tenía sentido. «¿Puedo preguntarte algo?».
Preguntó Walter al pasar el cuarto nivel. Claro. ¿Por qué el dragón quiere a alguien que conozca su nombre? ¿Qué más da? Lyra guardó silencio un instante. Los nombres son importantes para seres muy antiguos. No las etiquetas con las que los llamamos, sino sus verdaderos nombres, la resonancia que define su esencia más profunda. Para una criatura tan antigua como un dragón estelar, ser conocido, verdaderamente conocido, podría ser lo único que importe al final. Las puertas del ascensor se abrieron a un caos. El pasillo del ala médica estaba repleto de gente, todos intentando ver la cámara del dragón. El personal de seguridad intentaba restablecer el orden, pero nadie quería irse. Esto era historia viva. El profesor Orint, jefe xenolinguista del Consejo Galáctico, los interceptó antes de que llegaran a la cámara. Era un ser alto, de 6 brazos, con una expresión que irradiaba autoridad académica. Embajadora Lyra, debo protestar por este procedimiento irregular. Este humano no tiene credenciales, ni formación en lenguas antiguas. Deberíamos analizar cualquier sonido que haya emitido, cotejándolo con bases de datos lingüísticas adecuadas antes de permitir cualquier contacto directo con el paciente. El paciente pidió específicamente a este humano. Profesor. El paciente pidió a alguien que supiera su nombre. No tenemos pruebas de que este conserje sepa nada. Emitió un sonido. Eso es todo. Podría ser una coincidencia. Walter permaneció en silencio mientras discutían. Comprendía el punto del profesor. ¿Qué sabía realmente? Podía tararear una melodía que había aprendido de cristales que todos los demás consideraban muertos. Eso no lo convertía en un experto en nada. Pero entonces vio a través de la ventana de observación la cámara. El dragón lo miraba, su enorme ojo, aún brillante a pesar de las escamas descoloridas, fijo directamente en Walter. Y en ese momento, Walter sintió la misma vibración que sentía cada noche en la cámara de cristal. El dragón no tarareaba exactamente, pero su presencia resonaba en esa misma frecuencia. Me está llamando, dijo Walter en voz baja. La discusión cesó. Todos se volvieron para mirarlo. Puedo sentirlo, continuó Walter. Siento los cristales igual. Es el mismo sonido. El equipo médico del dragón deliberó brevemente. Entonces, el médico jefe, un ser cuya especie Walter no reconoció, hizo un anuncio. La autonomía del paciente es primordial en nuestra ética médica. Si el dragón desea ver a este humano, no podemos negarnos. El profesor Orint pareció querer discutir más, pero Lyra ya se dirigía a la esclusa de la cámara. Señor Reed, ¿está listo? Walter no estaba listo. Estaba aterrorizado, pero asintió y la siguió hasta la puerta. Al cruzar la esclusa, el zumbido en su pecho se intensificó. Las escamas del dragón comenzaron a brillar con colores que Walter jamás había visto. Ahora comprendía que eran los cristales. No eran artefactos. Eran fragmentos del propio dragón, desprendidos hacía mucho tiempo, esperando durante miles de años a alguien dispuesto a aprender su canto. Walter avanzó y comenzó a tararear. Dentro de la cámara médica, el aire se sentía diferente, más denso, como si la presencia del dragón añadiera peso a cada respiración. Los pasos de Walter resonaron en el aire. Walter sintió el suelo liso mientras se acercaba a la enorme criatura. De cerca, el dragón era aún más grande de lo que parecía a través de la ventana de observación. Su cuerpo se extendía casi 15 metros desde la cabeza hasta la cola, con escamas del tamaño de platos que lo cubrían por completo. El ojo del dragón seguía sus movimientos. Walter podía sentir a cientos de personas observándolo desde fuera de la cámara, pero su atención se desvaneció entre el ruido de fondo. Lo único que importaba era la resonancia entre él y el ser ancestral que tenía delante. Walter continuó tarareando la canción de cristal. No tenía ni idea de si lo estaba haciendo bien, si siquiera existía una forma correcta de hacerlo, pero las escamas del dragón palpitaban con luz y ritmo al compás de su tarareo. Así que siguió. Entonces, sucedió algo extraordinario.
La presencia del dragón se expandió en la mente de Walter, sin forzar la entrada, sin abrumarlo, sino ofreciéndole una conexión. Walter jadeó y el tarareo cesó. El ojo del dragón parpadeó una vez lentamente, y Walter comprendió que era una pregunta, una invitación. Podía rechazarla si quería. Walter cerró los ojos y aceptó. La conexión no era como hablar. No había palabras, no en lugar de frases estructuradas con gramática lineal. Walter sentía impresiones, emociones, imágenes que transmitían significado sin palabras. El dragón le agradecía, no por haber venido, sino por recordar, por sentarse con los cristales noche tras noche y aprender su canción cuando todos los demás los habían tachado de inútiles. Walter intentó explicarle que no sabía lo que hacía, que simplemente le gustaba como el zumbido le hacía sentir menos solo. La respuesta del dragón fue una oleada de cálida comprensión. Ese era precisamente el punto. Se había acercado a los cristales sin segundas intenciones, sin deseo de obtener información ni de probar teorías. Simplemente había estado presente con ellos. Eso era lo que le permitía oír lo que otros no podían. Sigo sin entender, pensó Walter, esperando que el dragón percibiera su confusión. ¿Por qué yo? ¿Por qué un conserje de la Tierra que apenas terminó la secundaria? La respuesta del dragón fue una serie de imágenes y sensaciones. Walter vio civilizaciones surgir y desaparecer como olas en la orilla. Sintió el peso de miles de años, la soledad de ver cómo todo lo conocido se desvanecía en la historia. Comprendió que el dragón había estado solo durante más tiempo del que la mayoría de las especies habían existido. Los nombres, explicó el dragón con impresiones más que con palabras, no eran etiquetas. Eran resonancias. La frecuencia fundamental a la que una conciencia vibraba a través del universo. Tales nombres no podían escribirse ni pronunciarse de forma convencional. Solo podían sentirse y resonar en aquellos dispuestos a escuchar sin intentar comprender. Todas las especies de la galaxia habían intentado traducir el nombre del dragón a sus propios marcos lingüísticos. Querían capturarlo, definirlo con reglas gramaticales. Pero nombres como los de los dragones existían antes de que se inventara el lenguaje. Vivían en el espacio entre los pensamientos y la pausa entre los latidos del corazón. Los humanos eran jóvenes. Tan jóvenes que la mayoría de las especies galácticas aún los consideraban apenas civilizados. Pero esa juventud significaba que aún recordaban cómo saber. Cosas que no habían aprendido. Podían sentir verdades que no podían probar. La mayoría de las especies avanzadas habían intercambiado esa capacidad por análisis sofisticados y mediciones precisas. Ganaron mucho en el intercambio, pero también perdieron algo vital. Dices que puedo oírte porque no sé lo suficiente como para saber que no debería poder hacerlo, pensó Walter. La diversión del dragón recorrió su conexión como agua tibia. Eso se acercaba bastante a la verdad. Ignorancia no era la palabra exacta, pero tal vez inocencia, la voluntad de convivir con el misterio sin necesidad de resolverlo. Fuera de la cámara, el profesor Orint analizaba frenéticamente las grabaciones de audio del tarareo de Walter. Sus instrumentos descomponían el sonido en frecuencias componentes, mapeaban patrones armónicos y comparaban los resultados con todas las bases de datos lingüísticas conocidas. El análisis no arrojó resultados concluyentes. El sonido que Walter producía no coincidía con ningún patrón lingüístico conocido. Era solo un tarareo. Pero dentro de la cámara, algo profundo estaba sucediendo. El dragón compartía sus recuerdos con Walter. No como información, no como hechos para catalogar, sino como su experiencia vivida. Walter sintió lo que era presenciar el nacimiento de una estrella. Nació. Percibió la esencia de las civilizaciones en su apogeo. La particular cualidad de la esperanza que definía cada era. Comprendió la pérdida a una escala que hacía que su propio dolor pareciera a la vez pequeño e infinito. El dragón había visto imperios que abarcaban galaxias desmoronarse hasta convertirse en polvo.
Había visto especies evolucionar desde tribus primitivas hasta civilizaciones espaciales y luego desaparecer por completo del universo. Cada final tenía el mismo peso. Cada voz que se perdió importaba por igual. ¿Por qué me muestras esto?, preguntó Walter a través de su conexión. La respuesta del dragón fue compleja. Estaba muriendo. Regresando a la fuerza cósmica que lo había engendrado hacía 40.000 años. Cuando se disolviera, toda su experiencia acumulada se disolvería con él. No los hechos, esos estaban registrados en miles de archivos diferentes, sino la sensación de esos hechos, la verdad emocional de lo que significaba vivir a través de tan vastos lapsos de tiempo, que se perdería a menos que alguien pudiera conservarla. No como datos, sino como comprensión, como recuerdo. El dragón no le estaba dando información a Walter. Le estaba dando profundidad, la capacidad de sentir el peso de las eras, de comprender el tiempo, como algo más que una sucesión de momentos. Era un regalo y una carga a la vez. Y el dragón quería que Walter comprendiera lo que estaba aceptando. Walter pensó en su pequeña vida, en su trabajo fregando suelos y revisando termómetros, en las noches tranquilas en la cámara de cristal, en el dolor que aún sentía por su esposa. ¿Qué significaría añadir 40.000 años de memoria a todo eso? Pero entonces pensó en los cristales, en cómo le habían hecho compañía en sus peores momentos, en cómo el zumbido le hacía sentir conectado con algo más grande que su propio dolor. El dragón había estado llamando a través del tiempo, dejando fragmentos de sí mismo esparcidos por la galaxia, con la esperanza de que alguien aprendiera a escuchar. Walter no podía negarse, no quería negarse. Se abrió por completo a la conexión y dejó que el dragón le transmitiera su experiencia. La transferencia fue abrumadora. El cuerpo de Walter se desplomó de rodillas, pero su mente se expandía, alcanzando límites de comprensión que jamás había imaginado posibles. Sintió el nacimiento de la galaxia, la muerte de las estrellas, la frágil belleza de cada civilización que alguna vez alzó la vista al cielo nocturno y se preguntó si estaban solos. Cuando la conexión finalmente se rompió, Walter lloraba, no de tristeza exactamente, sino por el peso de todo lo que ahora cargaba. El ojo del dragón comenzaba a apagarse de nuevo, su energía agotada. Pero ahora había paz en su mirada. Gratitud. Alivio. A través de su conexión que se desvanecía, Walter sintió un último mensaje. El nombre del dragón, el verdadero nombre que era una frecuencia más que una palabra, ahora formaba parte de la propia resonancia de Walter. Cuando tarareaba, no solo repetía una canción. Hablaba de su identidad. Decía, te veo, te recuerdo. Exististe y fuiste importante. Para un ser que había sobrevivido a eras enteras de la galaxia, eso era suficiente. Lo era todo. Walter permaneció arrodillado junto al dragón mientras su respiración se ralentizaba. Las escamas perdieron su brillo por última vez. Los monitores médicos mostraban que su conciencia se desvanecía. Pero Walter aún podía sentir la presencia del dragón, más tenue ahora, pero no ausente. No ausente del todo porque lo recordaba. Y en ese recuerdo, el dragón seguiría viviendo. Walter pasó 3 días en la enfermería después de su encuentro con el dragón. No porque tuviera algún problema físico, sino porque nadie sabía qué más hacer con él. Había estado en esa cámara durante 6 horas. El personal médico esperaba quizás 20 minutos de conversación. Luego lo trasladarían para que el dragón pudiera descansar. En cambio, Walter permaneció arrodillado junto a la antigua criatura mientras algo imposible ocurría entre ellos. Los médicos realizaron todas las pruebas que se les ocurrieron: escáneres cerebrales, mapeo de la conciencia, exámenes neurológicos completos. Todo salió normal. La biología de Walter no mostraba cambios, pero algo definitivamente había cambiado. Cualquiera que interactuara con él podía sentirlo. Se movía de forma distinta ahora, con una deliberación cuidadosa que antes no tenía, como si fuera consciente de un peso que los demás no podían ver.
La embajadora Lyra lo visitó al segundo día. Lo encontró sentado junto a la ventana de su habitación médica asignada, mirando las estrellas. ¿Cómo se siente, señor Reed? No sé cómo responder a eso, dijo Walter con sinceridad. Me siento yo mismo, pero también como si la vida de otra persona estuviera sentada en mi cabeza. No recuerdos exactamente, más bien ecos. Lyra se sentó en la silla frente a él. ¿Puede describir lo que sucedió en la cámara? Para que constara en acta, Walter lo intentó. Habló de la conexión, de la forma en que el dragón se comunicaba a través de sentimientos en lugar de palabras. Explicó cómo se sentía al experimentar 40.000 años de existencia comprimidos en unas pocas horas. Pero incluso mientras hablaba, sabía que sus palabras eran insuficientes. El lenguaje se quedaba corto para lo que había experimentado. El dragón me dio algo, dijo Walter finalmente. Pero no sé qué se supone que debo hacer con ello. ¿Qué te dio a ti? ¿Comprensión? ¿Tal vez? Perspectiva. Ahora miro las cosas y siento su edad. No solo cuántos años tienen, sino lo que esa edad significa. Como esta estación. Tiene solo 200 años, lo que antes me parecía una antigüedad enorme. Pero ahora puedo sentir lo joven que es. Lo efímero. Todo parece efímero ahora. Lyra guardó silencio un momento. ¿Te asusta eso? No, dijo Walter, sorprendiéndose a sí mismo de la verdad. Es triste, pero no aterrador. Más bien como si me estuvieran contando un secreto. Todo termina, pero todo también importa. El dragón quería que entendiera que la noticia de lo sucedido se había extendido por toda la estación. Al tercer día, Walter no podía salir de su habitación sin toparse con investigadores que querían entrevistarlo. El profesor Orint lideraba una delegación de xenolinguistas que exigían que Walter se sometiera a un escaneo de conciencia. Querían mapear todo aquello que el dragón le había transferido para preservarlo en sus bases de datos. El conocimiento del dragón pertenece a toda la comunidad galáctica, insistió el profesor Orint durante una reunión particularmente tensa. No puede ser acaparado por un solo individuo, especialmente por alguien sin la formación necesaria para interpretarlo correctamente. No es conocimiento, intentó explicar Walter. Es sentimiento, experiencia. No sé cómo dártelo. Entonces debemos extraerlo científicamente. Existen procedimientos para ello. Mapeo de la memoria, protocolos de transferencia de conciencia. Podemos copiar lo que hay en tu mente y preservarlo adecuadamente. Walter sintió algo removerse en su pecho. La presencia del dragón, tenue pero perceptible, se estremeció ante la idea. Aquella no era información para extraer y archivar. Era un don confiado, destinado a ser custodiado por una conciencia viva dispuesta a cargar con su peso. No, dijo Walter en voz baja. Lo siento, pero no. Esto me fue dado, y no permitiré que lo traten como datos para descargar. La sala estalló en protestas. Lyra intentó restablecer el orden mientras varios miembros del consejo discutían sobre protocolos y precedentes. Walter se levantó y salió. Ya no quería dar explicaciones a gente que jamás lo entendería. Regresó a la cámara de cristal. Era la primera vez que estaba allí desde que todo cambió. La vitrina de preservación estaba en el centro de la sala, tal como la recordaba. Pero al acercarse a los cristales, estos lucían distintos. Podía verlos por lo que realmente eran. No artefactos rotos, sino semillas. Fragmentos del dragón esparcidos por la galaxia, esperando que alguien aprendiera su melodía. Walter se sentó en el suelo y tarareó. Los cristales respondieron, brillando con una luz tenue. Pero la melodía era diferente ahora. De alguna manera, más rica, con armonías que Walter jamás había escuchado. La esencia del dragón en su mente le estaba enseñando capas más profundas del nombre. Estaba aprendiendo a pronunciarlo con mayor plenitud. La puerta se abrió tras él. Walter se giró, esperando ver a seguridad que lo arrastraría de vuelta a la enfermería. En cambio, estaba sola la embajadora Lyra.
Les dije que no te molestaran, dijo. Están enfadados conmigo, pero creo que hiciste bien en negarte. ¿De verdad? He estado pensando en lo que dijiste, en la diferencia entre conocimiento y comprensión, entre datos y sabiduría. Lyra cruzó las piernas y se sentó en el suelo junto a él. El dragón no te dio información. Te dio la capacidad de sentir lo que él sentía. Eso no se puede transferir a una base de datos porque las bases de datos no sienten nada. Me alegra que alguien lo entienda. No estoy segura de entenderlo del todo, admitió Lyra. Pero lo intento. ¿Puedo preguntarte algo? ¿Qué crees que el dragón quería que hicieras con este don? Walter lo pensó. Había estado tan concentrado en proteger lo que le habían dado que no había considerado el propósito. El dragón estaba solo, dijo Walter lentamente. Era el último de su especie. Cuando muriera, no quedaría nadie que recordara lo que era ser un dragón estelar. No alguien que lo recordara de verdad, no de una forma que importara. Creo que quería que alguien fuera testigo, que le guardara el espacio. Por su existencia incluso después de que el cuerpo desapareciera. Un monumento viviente. Sí, no una estatua ni una entrada en una base de datos. Algo vivo que carga con el peso de lo perdido. Lyra guardó silencio durante un largo rato. Hay millones de especies extintas en la galaxia. Miles de millones de seres individuales cuyas vidas han caído en el olvido. Los archivos conservan sus lenguas, su arte, su tecnología, pero no lo que sentían al ser ellos. No la verdad emocional de su existencia. No, asintió Walter. Eso muere con ellos para siempre. A menos que alguien aprenda a hacer lo que tú haces, a sentarse con los vestigios y escuchar para recordar no solo hechos, sino también sentimientos. Una idea se estaba formando entre ellos, aún no del todo articulada, pero tomando forma. Walter había cambiado gracias al don del dragón. No podía volver a ser un simple conserje que fregaba suelos. Pero tampoco quería convertirse en un sujeto de investigación, pinchado y analizado hasta que lo que el dragón le hubiera dado se redujera a meros datos. ¿Y si siguiera haciendo lo que hacía? Dijo Walter, sentado con las cosas antiguas en los archivos, aprendiendo a escucharlas. Pero ahora yo entenderías lo que buscaba. Serías un testigo, un guardián de la memoria o algo así. No encuentro las palabras. Lyra sonrió. Yo tampoco, pero creo que deberíamos intentar encontrarlas. Porque si tú puedes hacer esto, si puedes aprender a recordar de esta manera, tal vez otros también puedan aprender. No todos tendrán ese don. Pero algunos sí, y esos fragmentos de memoria que conservan las mentes vivas dispuestas a llevarlos consigo podrían ser la única forma de honrar verdaderamente a los muertos. Walter tarareó el nombre del dragón de nuevo. Los cristales palpitaron con luz. En algún punto de la resonancia entre su voz y la respuesta de los cristales, la esencia del dragón se agitó. No estaba vivo, pero tampoco se había ido del todo. Se mantenía en el espacio entre la memoria y la presencia, presenciado y recordado. Puedo intentarlo, dijo Walter. No sé si se me dará bien, pero puedo intentarlo. Eso es todo lo que se puede hacer, respondió Lyra. El dragón eligió bien. No tenía la mente más brillante de la galaxia, pero sí el corazón más paciente. Eso importa más de lo que creíamos. 2 semanas después de la muerte del dragón, el Consejo Galáctico celebró un servicio conmemorativo formal. Representantes de todas las especies miembros se reunieron en el salón ceremonial de la estación. Pronunciaron discursos sobre las contribuciones del dragón a la paz galáctica, su papel en la mediación de antiguos conflictos y su lugar en la historia. Todo fue correcto y respetuoso, pero completamente ajeno a lo esencial. Walter asistió porque Lyra se lo pidió, pero se marchó a la mitad. No soportaba oír hablar del dragón como si fuera una figura histórica en lugar de un ser vivo que había amado, sufrido y tenido esperanza. Ya lo estaban convirtiendo en un mito, en algo distante y académico. Regresó a los archivos y se sentó con los cristales. Esto se había convertido en su ritual. Cada noche, después de su turno de mantenimiento,
Pasaba una hora en la cámara de cristal tarareando el nombre del dragón y sintiendo su presencia. El dragón había muerto. Su cuerpo fue incinerado según las antiguas costumbres de los dragones estelares, sus cenizas esparcidas en el pozo gravitacional de una estrella cercana. Pero algo permanecía. No un fantasma exactamente, sino más bien una resonancia que se negaba a desvanecerse por completo. La puerta se abrió. Walter alzó la vista esperando ver a Lyra. En su lugar, era el profesor Orint. ¿Puedo sentarme?, preguntó el profesor. Walter señaló el suelo. Orint se sentó, colocando sus 6 brazos en una postura que Walter había aprendido que significaba atención respetuosa. Te debo una disculpa, dijo Orint. He pasado las últimas 2 semanas analizando las grabaciones de tu tiempo con el dragón, intentando descifrar lo sucedido para encontrar alguna explicación científica a la conexión que compartían. No he encontrado nada. Todos los análisis resultan inconclusos. El sonido que produces es solo sonido. Las respuestas del dragón no muestran ningún patrón que pueda identificar. Sé que, en teoría, lo que ocurrió entre ustedes debería ser imposible, pero ocurrió de todos modos. Sí, y me he dado cuenta de que mi incapacidad para medirlo no lo hace menos real. Hace que mis mediciones sean inadecuadas. Orint hizo una pausa. Asistí al funeral hoy. ¿Y tú? Por un rato. Me pareció vacío. Hablábamos del dragón como si fuera un concepto, no una persona. Seguía pensando en lo que dijiste, sobre el recuerdo versus el conocimiento. Hemos conservado todo lo que hizo el dragón, pero nada de quién era. Walter tarareó suavemente unas notas del nombre del dragón. Los cristales respondieron con su tenue brillo. ¿Puedes enseñarme a oír eso?, preguntó Orint. No me refiero a un método científico. Me refiero a oírlo de verdad, como tú. No sé si se puede enseñar, dijo Walter con sinceridad. No lo aprendí a propósito. Simplemente sucedió porque pasé tiempo sentado aquí sin ninguna intención. Entonces enséñame a sentarme sin ninguna intención. Estoy dispuesto a intentarlo. Durante la semana siguiente, Orint se convirtió en un visitante habitual de la cámara de cristal. Terminaba sus tareas de investigación y venía a sentarse con Walter en silencio. Al principio, se movía inquieto constantemente, su mente académica intentando analizar y clasificarlo todo. Pero poco a poco, aprendió a simplemente estar presente, a escuchar sin intentar comprender. La 8ª noche, Orint jadeó suavemente. Sentí algo solo por un instante, como una vibración en el pecho. Así es como empieza, dijo Walter. La noticia se extendió entre los investigadores de la estación. La idea de que el profesor Orint, uno de los científicos más rigurosos de la galaxia, recibiera lecciones y escuchara en silencio a un conserje humano era demasiado intrigante como para ignorarla. Cada vez más personas acudían a la cámara de cristal. No todos percibían la resonancia, pero algunos sí. Una joven lingüista del colectivo Harmony, un archivista veterano que había trabajado en el Departamento de Conservación durante 30 años, un técnico médico que había ayudado a cuidar al dragón en sus últimos días. Walter se encontró dirigiendo sesiones informales. Se sentaba con un texto o un objeto de los archivos e invitaba a otros a sentarse con él. No daba conferencias ni explicaba. Simplemente creaba un espacio para que la gente estuviera presente con los objetos antiguos, para que escucharan los ecos de las conciencias que los crearon. No todos lo comprendían. Muchos investigadores tachaban las sesiones de misticismo a científico. Pero quienes asistían encontraban algo valioso en la práctica. Comenzaron a relacionarse de forma diferente con su trabajo. Un historiador que estudiaba un antiguo tratado empezó a sentir el miedo y la esperanza de quienes lo negociaron. Un arqueólogo que examinaba fragmentos de cerámica percibió el orgullo del artesano que los había moldeado. Los archivos se estaban convirtiendo menos en museos y más en espacios sagrados donde aún se podía sentir la presencia de los muertos. Lyra propuso una idea a la delegación humana. ¿Y si crearan un puesto formal dentro de los archivos, un guardián de la memoria, alguien cuyo trabajo no fuera analizar ni catalogar, sino simplemente presenciar, acompañar a los olvidados y dar cabida a su existencia? La propuesta encontró resistencia en el comité académico del consejo.
Argumentaron que era demasiado subjetiva, demasiado difícil de medir. ¿Cómo evaluarían el éxito? ¿Qué criterios utilizarían? Pero la delegación humana insistió. No todo lo valioso se puede medir. Algunas cosas requerían la fe de que la presencia y la atención importaban, incluso cuando no producían datos tangibles. El debate continuó durante semanas. Mientras tanto, Walter seguía trabajando en su turno de mantenimiento y dirigiendo sus sesiones de meditación. No intentaba demostrar nada ni convencer a nadie. Simplemente hacía lo que le parecía correcto. Entonces sucedió algo inesperado. Llegó una delegación de los mundos del coro, un cúmulo de planetas conocidos por sus tradiciones filosóficas. Habían oído hablar de la práctica de Walter y querían aprender de él. Trajeron consigo fragmentos de su propia historia perdida, artefactos de civilizaciones desaparecidas miles de años antes de que el pueblo del coro lograra viajar al espacio. Hemos conservado estos objetos, explicó su líder. Pero no los comprendemos. Los hemos estudiado durante generaciones sin éxito. Nos preguntamos si su método podría ayudarnos. Walter accedió a intentarlo. Se sentó con una esfera de cristal que supuestamente contenía los recuerdos de una especie extinta. Los eruditos del coro la habían analizado con todos los instrumentos a su alcance y no habían encontrado nada. Pero cuando Walter la sostuvo y tarareó suavemente, la esfera comenzó a brillar. Aparecieron imágenes en su interior. No lo suficientemente nítidas como para proporcionar datos históricos, pero sí para transmitir emoción. Quienquiera que hubiera creado la esfera había tenido miedo. Sabía que su civilización se extinguía y quería dejar algo como legado. Un mensaje que decía: estuvimos aquí. Importamos. Los eruditos del coro lloraron. Habían estado buscando información, datos sobre la especie extinta. Pero este sentimiento, esta verdad emocional, era más valiosa que cualquier registro histórico. Ahora comprendían lo que sus ancestros habían intentado preservar. La noticia del incidente se extendió. Comenzaron a llegar más delegaciones, trayendo consigo artefactos y textos que se habían resistido al análisis tradicional. Walter trabajó con cada una, enseñándoles a sentarse y escuchar. No todos podían sentir lo que él sentía, pero muchos descubrieron que tenían más capacidad para este tipo de conocimiento de la que creían. El profesor Orint se convirtió en uno de los alumnos más dedicados de Walter. Comenzó a publicar artículos sobre los límites del pensamiento puramente analítico, argumentando que algunas formas de conocimiento requerían enfoques diferentes. Su trabajo fue controvertido, pero abrió importantes conversaciones sobre la naturaleza del entendimiento. 6 meses después de la muerte del dragón, el Consejo Galáctico aprobó oficialmente el puesto de guardián de la memoria. A Walter se le ofreció el cargo con pleno reconocimiento como una forma especializada de trabajo de archivo. Aceptó con una condición: quería continuar también con sus labores de mantenimiento. Fregar los suelos y revisar los controles ambientales lo mantenían con los pies en la tierra. Le recordaba que el trabajo más importante solía ser el más silencioso, realizado por quienes no buscaban reconocimiento. Los cristales del dragón permanecían en su cámara, pero ahora eran visitados con regularidad por personas que aprendían a escuchar. La habitación se había convertido en algo entre un aula y un memorial, un lugar donde los vivos podían conectar con los muertos a través de las vastas distancias del tiempo. Una tarde, Walter se sentó allí solo de nuevo, después de que todos se hubieran marchado. Tarareó el nombre del dragón y sintió su presencia responder. Más débil ahora, pero aún presente, aún visible, aún recordada. Gracias, susurró Walter, por confiarme esto, por enseñarme a escuchar. Los cristales palpitaron una vez, y Walter sintió una oleada de cálido reconocimiento. El dragón se había ido, pero su don permanecía. Y a través de ese don, innumerables vidas olvidadas podrían encontrar a alguien dispuesto a sentarse con ellas en respetuoso recuerdo. 1 año después de la muerte del dragón, Walter se encontraba frente a una sala llena de estudiantes. El término le resultaba extraño. No era un profesor en el sentido tradicional. No tenía ninguna lección que impartir.
sin planes, sin currículo, sin exámenes ni calificaciones. Pero 23 personas de 11 especies diferentes se habían inscrito en su programa y todas lo miraban expectantes. «Hoy no les voy a enseñar nada», dijo Walter. «Al menos no de la forma en que están acostumbrados a aprender. En cambio, vamos a practicar la meditación sentada. Eso es todo. Simplemente sentarnos con algo antiguo y prestar atención». Algunos estudiantes se movieron incómodos. Habían venido esperando sabiduría ancestral, técnicas secretas para acceder a conocimientos ocultos. Sentarse sonaba demasiado simple. Walter los condujo a la cámara de cristal. Ahora se había ampliado para dar cabida a grupos más grandes. Los 7 cristales originales permanecían en su vitrina. Pero la sala también albergaba a otros objetos. Un instrumento musical roto de un mundo muerto. Fragmentos de poesía en un idioma ilegible. Un dispositivo de almacenamiento de datos que hacía mucho tiempo que había dejado de funcionar. «Elijan algo», les indicó Walter. «Siéntense con ello. No intenten analizarlo ni comprenderlo. Simplemente estén presentes. Observen lo que sienten». Durante la primera hora, la mayoría de los estudiantes tuvieron dificultades. Sus mentes estaban entrenadas para categorizar, para resolver problemas. Resolver, extraer información. Simplemente estar presente con un objeto resultaba frustrantemente pasivo. Pero Walter era paciente. Se sentó con los cristales del dragón y tarareó suavemente, creando un espacio de calma y atención que poco a poco se extendió por la habitación. Al cabo de una hora, algo cambió. Una estudiante del colectivo Crystal Lattice jadeó suavemente. Sostenía el instrumento roto y las lágrimas corrían por sus mejillas. «¿Qué sientes?», preguntó Walter con dulzura. «Alegría», susurró ella. «Quienquiera que haya hecho esto amaba tanto la música. Puedo sentir la felicidad que sentía al tocarlo. Aunque no sé cómo sonaba, puedo sentir la emoción de la música». Otros empezaron a relatar experiencias similares. No información, sino impresiones. No hechos, sino sentimientos. Aprendían a conectar con el residuo emocional que se aferraba a las cosas antiguas. Los ecos de las conciencias que las crearon. El programa creció. Lo que empezó con 23 estudiantes se convirtió en 50, luego en 100. Gente de toda la galaxia venía a aprender el método de Walter. No todos lo consiguieron. Algunas mentes eran demasiado rígidas, demasiado centradas en resultados cuantificables. Pero quienes lograron aprender vieron transformada su relación con la historia. Dejaron de ver el pasado como datos inertes y empezaron a experimentarlo como una presencia viva que daba forma al presente. Walter formó a nuevos guardianes, personas que irían a otros archivos, a otros mundos, y practicarían la memoria. Cada guardián desarrolló su propio estilo, su propia manera de acompañar a los olvidados. Pero todos compartían la comprensión esencial que el dragón le había dado a Walter. La presencia y la atención eran formas de amor, y el amor era lo que impedía que los muertos se perdieran para siempre. Los archivos mismos. Comenzó a cambiar. Se designaron nuevas secciones como salas de la memoria, espacios donde la gente podía sentarse con artefactos y textos, no para estudiarlos, sino simplemente para estar con ellos. Estas salas se hicieron inesperadamente populares. Las personas que habían perdido seres queridos venían y se sentaban en presencia de objetos antiguos, encontrando consuelo en la continuidad de la memoria a través del tiempo. El duelo y el recuerdo eran universales. Resultó que todas las especies comprendían la necesidad de presenciar y honrar lo que se había ido. El profesor Orint publicó un artículo innovador sobre las correlaciones neuronales de la escucha profunda. Finalmente había encontrado una manera de medir lo que hacía Walter, rastreando los patrones cerebrales asociados con la atención receptiva frente al pensamiento analítico. El artículo argumentaba que ambos modos eran necesarios para una comprensión completa y que la educación galáctica había sobreenfatizado el análisis a expensas de la recepción. Fue controvertido,
pero inició importantes reformas en la forma en que el Consejo abordaba la preservación del conocimiento. Lyra fue ascendida a jefa de la estación de archivo. Una de sus primeras acciones fue cambiarle el nombre oficialmente. La estación de archivo celestial se convirtió en la sala de la memoria y la preservación, reconociendo ambas funciones como igualmente importantes. Ella y Walter contaba con todos los recursos necesarios para su trabajo, lo que lo protegía de quienes aún querían tratarlo como un sujeto de investigación en lugar de un profesional de una disciplina válida. En el aniversario de la muerte del dragón, la estación organizó un servicio conmemorativo muy diferente. En lugar de discursos y ceremonias formales, guardaron un minuto de silencio en toda la galaxia. Durante una hora, personas de miles de mundos interrumpieron sus actividades y se sentaron a recordar. No solo al dragón, sino a todas las vidas perdidas que habían dado forma al presente. Todas las especies extintas, las civilizaciones desaparecidas, los seres cuyas historias habían caído en el olvido. Walter pasó esa hora en la cámara de cristal, rodeado de sus estudiantes y compañeros guardianes. Tarareaban al unísono, una armonía de voces que pronunciaba el nombre del dragón como debía pronunciarse. Como sentimiento más que como palabras, como presencia más que como información. La esencia del dragón, que se había ido debilitando durante el mes, se fortaleció por un instante. Walter sintió una oleada de gratitud casi abrumadora. El dragón se había arriesgado, confiando su vasta experiencia a un simple conserje sin credenciales o formación. Pero el riesgo había valido la pena. Su don no había muerto con Walter. Se había extendido, multiplicándose a través de cada persona que aprendía a sentarse y escuchar. El recuerdo del dragón ya no pertenecía a un solo ser humano. Pertenecía a una comunidad, a un movimiento, a una nueva forma de relacionarse con la historia. Tras la hora de silencio, la gente empezó a compartir historias, no sobre el dragón en concreto, sino sobre sus propias experiencias con el recuerdo. Un investigador habló de sentarse con un juguete infantil de una especie extinta y sentir el amor de los padres plasmado en su creación. Un traidor describió sostener una moneda de una economía colapsada y percibir la esperanza de quienes creían que su civilización perduraría para siempre. Una técnica médica compartió cómo la presencia con pacientes moribundos se había vuelto más fácil tras aprender las técnicas de Walter. Como ahora podía acompañar el duelo sin intentar solucionarlo ni explicarlo. Walter escuchaba todo esto con silenciosa admiración. No se había propuesto iniciar un movimiento. Simplemente había sido un hombre solitario que se sentaba con cristales porque le hacían sentir menos solo. Pero a veces los cambios más importantes surgían de las acciones más pequeñas. A veces, prestar atención era revolucionario. Al concluir la reunión, Walter se encontró a solas con los cristales por última vez. Se sentó en su lugar habitual, apoyado contra la pared, y comenzó a tararear. El nombre del dragón se había convertido en parte de su propio ritmo interno. No podía imaginar no llevarlo consigo. Espero haber estado a la altura, susurró Walter a los cristales. Espero que esto sea lo que querías. La respuesta no llegó en palabras, sino como una profunda paz. El dragón había pasado 40.000 años presenciando el auge y la caída de civilizaciones, acumulando un peso de memoria que nadie más podía comprender. Al entregarle ese peso a Walter, finalmente había podido soltarlo, confiar en que el recuerdo continuaría sin él, descansar. Walter sintió lágrimas en el rostro, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran las lágrimas que brotaban de ser parte de algo más grande que uno mismo, de comprender, aunque fuera brevemente, la inmensidad del tiempo y su pequeño pero significativo lugar en él. Se levantó lentamente. Su turno comenzaba pronto. Había que fregar los pisos. Había que revisar los sistemas de climatización. El trabajo silencioso y esencial que mantenía todo en funcionamiento. Seguía siendo conserje, y eso aún importaba. El dragón no lo había elegido a pesar de su trabajo ordinario. Lo había elegido precisamente por eso,
porque comprendía que el trabajo más importante a menudo era invisible, realizado por personas que no esperaban reconocimiento. Walter salió de la cámara de cristal y caminó por los archivos hacia su casillero de equipo. Los pasillos estaban llenos de investigadores y estudiantes, todos ocupados en sus labores. Algunos lo saludaron con un gesto al pasar. Otros estaban demasiado concentrados en sus tareas como para notarlo. No importaba. Walter no necesitaba llamar la atención, pero llevaba consigo en cada paso el peso de 40.000 años. El don del dragón, la responsabilidad de la memoria, la comprensión de que cada momento importaba porque alguien estaba dispuesto a presenciarlo. Tomó su trapeador y su cubo y se puso a trabajar. En el ritmo tranquilo de la limpieza, en la simple atención a las tareas cotidianas, el nombre del dragón resonaba en su interior. Una canción sin palabras, un recuerdo sin fin, una vida presenciada y honrada a través del simple acto de estar presente. El dragón se había ido, pero también seguía aquí, presente en su interior. Los corazones de todos los que aprendieron a escuchar. Y esa, comprendió Walter, era la única inmortalidad que de verdad importaba. No en bases de datos ni libros de historia, sino en la memoria viva de quienes transmitieron la verdad de que toda existencia, por breve o insignificante que sea, merecía ser recordada con amor. Tarareaba mientras trabajaba y el universo le respondía con un zumbido.